Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Está con nosotros Natasha Valdivieso desde la ciudad de Loja, vía telemática, para conversar sobre qué se viene para el Ecuador luego de esta muerte cruzada. Hemos hablado de candidatos, hemos hablado ya de binomios propuestos por los partidos políticos. Los más organizados obviamente ya han dado o han puesto a sus candidatos en la palestra pública para que todos podamos, en este caso, ver si gozan de la confianza del pueblo ecuatoriano, ¿no? Ayer analizábamos en Ciudadanía en Resistencia cuáles podrían ser estos candidatos y cuáles son sus pros y sus contras, porque muchos nos hablan ahora de que queremos un Bukele. Sin embargo, se asustan al primer grito de un presidente cuando pierde la paciencia o cuando quiere poner orden. Entonces ahí es cuando nos perdemos y no entendemos. Natasha ayer nos publicó un artículo en nuestra página web, justamente se llama Ecuador y la vida y la muerte cruzada, para comentarnos de este tema. Entonces le damos el paso y la bienvenida, estimada Natasha. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, ¿qué se viene con esta muerte cruzada? ¿Crees tú que hay algún cambio en el pueblo ecuatoriano luego de digamos, de esta aventura que hoy estamos viviendo al decretarse esta arma constitucional que tenía el presidente para disolver la asamblea, pero no para salvarse de un juicio político? Muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días a todos quienes hacen hoja de ruta y a Café Sin Rosca. Bueno, usted muy bien lo ha manifestado. Después de este proceso constitucional, legal, jurídico que está en la Constitución de la República del Ecuador, yo creo que sí se abre una luz de esperanza para todas y todos los ecuatorianos. Pero creo que antes que eso es importante analizar cuál ha sido el modelo que nos ha gobernado estos 2 últimos años. Yo creo que la gente se cansó, o mejor dicho, no completó todas las expectativas de los ecuatorianos el modelo de gobierno, por decirlo así, que se aplicó estos 2 años, porque a mi manera de ver, lo único que tuvo claro el gobierno fue los préstamos al FMI, el tema de querer privatizar los sectores estratégicos, que está prohibido de acuerdo a la Constitución, pero lo quería implementar. Hizo también pasar una reforma laboral. Entonces, ha sido un modelo, a mi criterio, neoliberal, y la gente en estos 2 años pudo evidenciar que ese no es el modelo que sirve para el Ecuador, que no nos sirve a los ecuatorianos. Y la muerte cruzada es una pequeña luz de esperanza, como la manifesté ayer en medio de la oscura noche neoliberal, para poderle dar un giro al Ecuador, a nuestros destinos. Claro, hay muchos vacíos dentro de esta muerte cruzada. Una de esas, la que comentaba al inicio del programa. ¿Qué va a pasar cuando ya elijamos a la Asamblea y siga siendo presidente Guillermo Lasso hasta la segunda vuelta? Esta Asamblea podría de alguna manera abrir nuevamente el juicio político y destituir al presidente y dejar al vicepresidente Borrero hasta que se decida la suerte en elecciones de quién le sucederá. Hay algunos vacíos. Es una oportunidad, obviamente, porque es un cansancio, es un decirle basta también al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso. Pero ¿qué podría pasar con estos vacíos jurídicos, estimada Natasha? Yo, estimado César, creería que no va a dar paso a seguir el trámite de juicio político, porque evidentemente los interpelantes son otros. O sea, no serían los mismos interpelantes, no sería la misma comisión de fiscalización que llevó a cabo el proceso. Llegarán nuevos asambleístas y, como usted bien lo dice, este vacío legal de que si puede o no continuarse, yo creería, de acuerdo a la experiencia que he tenido en la Asamblea, que primero lo que se hará es pedir un criterio jurídico a la Secretaría Jurídica de la Asamblea, a la Procuraduría, para que, dicho sea de paso, la Procuraduría no tiene injerencia dentro de otra función del Estado, pero yo creo que se pediría ahí un criterio
para saber si puede continuar o no. Más bien yo creería que sentada la asamblea, nuevamente Lazo va a decir no me van a dejar gobernar los 2 meses que me quedan. Y sería una excusa más para seguirse lavando las manos de lo que tenía que hacer y nunca hizo. Claro, bueno, él se ha venido lavando las manos desde que se posesionó, ¿no? O sea, él siempre ha tenido algún pretexto, alguna excusa y echar la culpa a alguien, porque lastimosamente el presidente ha tenido esa forma de gobernar, ¿no? Echar la culpa a cualquiera. Ahora, ¿cómo ves tú el panorama político? ¿Se puede avisorar el regreso del progresismo o una continuidad con una derecha, digamos, arrepentida de haberle traído a Lazo, pero que hoy nos presenta un outsider, una persona que viene, digamos, cobijada con la sombra de Bukele? Yo creo que la gente está cansada de lo que hemos vivido. Usted bien lo manifestó, César. Pero yo sí albergo la esperanza de que la gente sí prefiere un modelo progresista, un modelo de centro hacia izquierda. Lo hemos vivido, ya queremos un modelo diferente, un modelo progresista, un modelo que ponga por primero al ser humano y no al capital. Y bueno, con respecto al outsider que salió el día domingo, yo creería que ya entrando un poco en otro tema, es un rol fundamental por parte de los comunicadores, de los medios de comunicación, eh, demostrar o explicar o mostrar a la ciudadanía cuáles son los perfiles de estas personas que están postulando. No nos olvidemos de dónde nace la figura de Jan Topic. La figura de Jan Topic la puso en la palestra el mismo gobierno. Cuando a Dios gracias renunció Diego Ordóñez y se quiso dar un cambio, por decirlo así, en la ejecución de políticas públicas, del gobierno que todavía está en vigencia. Y repito, los ecuatorianos estamos cansados de este gobierno o de este desgobierno porque no ha hecho nada. Así es, o sea, es efectivo, ¿no? Y hay que recordar a la gente de que el señor Jan Topic salió como carta para el reemplazo de Diego Ordóñez y no se dio porque justamente hubo una campaña en la que comunicacionalmente revelaba quién era el señor Jan Topic y cuáles eran sus antecedentes. Bueno, ¿tú crees que del lado del progresismo podría haber una unión, una convergencia entre fuerzas que obviamente dentro de la misma tendencia son antagónicas, como por ejemplo el correísmo y la CONAIE o la facción que apoya a la CONAIE a Pachacuti, una izquierda que vaya unida para recuperar, digamos, el espacio de poder y tratar de recuperar la patria? ¿Crees tú que es posible ese tipo de alianzas? Creo que hemos visto este último tiempo en la Asamblea Nacional que se han alineado cierta facción de Pachacuti que está cobijada bajo la CONAIE y el correísmo, y se han alineado bajo los principios de qué es lo que queríamos o qué queremos los ecuatorianos, y cambiarlo. Yo, como ecuatoriana, como una ciudadana que quiere lo mejor para el país, yo creo que sí se podrían llegar a consensos. Hemos visto un silencio estos días por parte de la CONAIE de no decir quién ellos están apoyando, a quién ellos proponen. Y obviamente dentro de la corriente del correísmo hemos visto posibles candidatos, personas que la ciudadanía estaría dispuesta a apoyar, posibles binomios de algunos medios de comunicación, medios digitales que los han publicado. Pero yo creería que este silencio, de cierta manera, puede conducirnos a esa gran unión de la izquierda, del progresismo en el Ecuador. O sea, sí tenemos esperanza en que hoy podamos conversar y hablar o decir un binomio, por ejemplo, Arauz con Naira Chalán o Luisa González con Leonidas Issa o Leonidas Issa, Luisa González.
en una alianza, podría ser, o podría ser una alianza sin binomio, pero que vayan encaminados a recuperar asamblea y ejecutivo. ¿Sería posible eso, estimada Natasha? Sí, yo creería que sí, estimado César. O sea, mi criterio es que sí puede llegar a consensos, porque obviamente vimos lo que pasó hace 2 años en las últimas elecciones. Vimos el famoso nulo ideológico y a dónde nos condujo. Entonces yo creo que en estos 2 años el nulo ideológico y este tema de la división de la corriente progresista nos pasó factura. Y si nosotros realmente, yo creo que lo que primero tenemos que poner sobre la mesa es el país y sobre esa perspectiva trabajar. Entonces, que esto que queda de periodo no siga esta o no se dé paso al continuismo, porque si bien es cierto, si la izquierda se divide, si el progresismo se divide, a quien fortalece es a la derecha. Y como usted bien lo manifestó, con un outsider que lo trajo a la mesa, a la palestra pública, el mismo gobierno. Claro, el mismo gobierno que hoy habla de decretos ley en materia económica, pero que también está hablando de temas de reforma laboral. ¿Qué opinión le merece a Natasha Valdivieso estos anuncios? No, yo creo que César, tomando en cuenta lo que se publicó el día de ayer en el artículo, hemos visto desfilar ministros y otros que se han quedado en la cartera desde el inicio, que han improvisado. Y sí ha pasado un poco por el tema del desconocimiento en la administración pública, desde del desconocimiento de leyes, del desconocimiento de la Constitución, porque escucharlo al ministro Donoso decir que vamos a pasar ya por decreto ley una reforma laboral, desdice de alguien que está ejerciendo el rol de ministro y que claramente sabe que de acuerdo al artículo en que se aplicó la muerte cruzada, habla de que los decretos ley son en materia económica urgente y que tienen que estar con el visto bueno de la Corte Constitucional. Y un poco, bueno, no queriendo pensar mal, un poco yo creo que también el comentario del ministro Donoso pasa por decir, ¿saben qué? La muerte cruzada ustedes perdieron porque nosotros vamos a seguir trabajando y aplicando el modelo y aplicando políticas públicas. Yo creo que fue más un poco por ahí, porque vimos una sonrisa media dibujada en su rostro, queriendo darnos a entender que lo que pasó le benefició al gobierno, cuando no es así. La muerte cruzada es claramente la pérdida del gobierno, porque en 2 años no pudo llegar a consensos mínimos que necesitamos los ecuatorianos para poder vivir. Ahora, ¿no será que esa sonrisa del señor Patricio Donoso nos habla de que nos vayan a salir con lo que ya dijo también Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que las elecciones, ¿en donde dice que tiene que ser en 90 días? Y nos salgan con la pachotada de que como no hay plata, como ya viene el fenómeno del niño, entonces dejemos nomás las elecciones para el 2024, donde podemos terminar el periodo pero sin asamblea. ¿Crees tú que eso podría pasar? Porque verás, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que más allá del apoyo de las Fuerzas Armadas, la ciudadanía en junio del año pasado salió a las calles, bueno, en ese entonces fue el movimiento indígena, pero yo creo, César, que en este punto en el que estamos en este momento los ecuatorianos, ya no solo es el movimiento indígena el que está cansado, ya no solo es el movimiento indígena que dice no queremos esto, sino es la ciudadanía común y corriente. Uno sale a la calle y le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted cómo ve el modelo o cómo ve la política o qué está pasando en el Ecuador? Y la gente lo dice claramente, frontalmente. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad. Entonces, creería que sería una jugada muy arriesgada por parte del Ejecutivo, sabiendo que en las calles ya no solo va a salir el movimiento indígena, sino todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas que estamos cansados de lo mismo.
este vacío, repito, hay muchos vacíos que dicho sea de paso, esta nueva asamblea tiene el deber de subsanarlos para que si en un futuro esto volviese a darse, no nos implique estar en estas conversaciones de que de pronto quiera el señor Lazo dárselas de dictador y hacernos un mal. Entonces yo creería, César, que sería muy arriesgado el tema de querer esperarse hasta el 2025, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya sesionó, ya manifestó que cuál sería el calendario, ya dictó una resolución de que se junten el tema de la consulta con las elecciones. Entonces, yo creería realmente que sería un poco descabellado y muy arriesgado por parte del Ejecutivo, sabiendo que tiene una aceptación del menos de 10%. Sería arriesgado, pero no imposible, sabiendo que el gobierno de Guillermo Lazo es un gobierno sin palabra y sin honor, como le hemos calificado aquí en nuestro medio. Estimada Natasha, quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana. Importantísima la visión que tienes sobre lo que está pasando en el país, sobre la coyuntura política. Agradeciéndote e invitándote de antemano a otros espacios para seguir comentando estos temas políticos. Estimada Natasha, muchísimas gracias. Estimado César, muchísimas gracias a usted, a Hoja de Ruta, y vamos, sigamos caminando y empujando al país que queremos. Exactamente, vamos hacia eso, hacia un país que progrese, sin personas que estén al frente, que lo único que hacen es mentirle al pueblo ecuatoriano. Nosotros regresamos luego de esta pausa, ya venimos con Alcés.